Gracias por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y el día de hoy estamos hablando sobre el turismo negro, el turismo del morbo. Nos vamos a llevar a Hidalgo, a una comunidad donde el 90% de las personas de esa población tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Ellos crearon un tour en donde los participantes viven en carne propia los peligros que se corre al tratar de cruzar a los Estados Unidos. En el grupo hay adultos, niños, son más de 30. Antes de comenzar la travesía, los polleros dan una instrucción. Corre o escóndete, pero no te dejes atrapar. Pero la migra acecha, solo queda correr. Mientras agarran a unos, los demás se ocultan. La caminata continúa y cuando parece que ya no hay peligro, un grupo de zetas los acorrala. Segundos después, las sirenas vuelven a sonar y hay que zafarse. Criminales e ilegales por igual. Estas imágenes son parte de una simulación y un atractivo turístico más del estado de Hidalgo, que por 200 pesos recrea la experiencia que pasan los indocumentados. Es una experiencia que viven todos los inmigrantes. Lo hacemos vivir algo similar más o menos para que así se den cuenta de que sí es realmente difícil. Surgió hace 7 años en la comunidad El Alberto, en donde más del 95% de su población ha migrado para el norte. El objetivo es, en realidad, para ayudar a frenar un poco lo que es ser inmigrantes y no ir a sufrir a diferentes países. Frío, hambre y cansancio son parte de este viaje. Ayúdenle. Que me dio miedo. Aún con ese recorrido que fue difícil, yo creo que no se compara a lo que de verdad ellos viven. Porque vivimos momentos muy angustiantes al cruzar, al hundirnos, al estar en el agua, en el fango, en escalar, en pasar. Tras casi 4 horas de camino, llegan al destino final. Actualmente, más de 11 millones de migrantes viven en los Estados Unidos de forma ilegal. 59% son mexicanos. Are you in charge? Are you taking this people to the United States? ¿Eres el encargado? No. Con información de Georgina Becerril, Proyecto 40. Y ahí están las dos caras del turismo negro. Por una parte, algunos de estos paquetes buscan satisfacer el morbo de la gente. Otros paquetes buscan crear conciencia, cambiar la imagen de una población. Pero desafortunadamente existe otro tipo de turismo negro en México, que es el turismo sexual, y desafortunadamente va creciendo. El problema de los pederastas y el turismo sexual ante menores y la trata de blancas en México siempre ha existido, no es algo nuevo, incluso tiene identificadas una ciudad en el estado en Tlaxcala, donde están los que manejan este tipo de cosas, y todo el mundo lo sabe. México tiene un papel relevante en materia de turismo sexual, mercado que sigue casi la misma ruta que la actividad turística en general. Así, en primera instancia, los consumidores son mexicanos y del total de extranjeros, los estadounidenses representan en promedio el 80% y el resto son canadienses, europeos y sudamericanos. La globalización nos ha hecho abrir los ojos, porque antes se trataba de prostituir a gentes dentro del mismo país, las mandaban de una ciudad a otra, las enamoraban, a los niños igual, había lugares, poblaciones donde la gente es muy pobre, que engañaban a las niñas y a los niños y se los llevaban con engaños y lo hacían. Hoy en día, Ana María, puedes ver tú en nuestro país gente de otros países, es increíble, o sea, tú puedes encontrar mujeres que vienen de la Unión Soviética, de Rusia, que vienen de los lugares que antes pues, ni se podía pensar que pudiera suceder, se traía gente de América del Sur hacia México. El turismo sexual es el que tiene como primera finalidad el mantener relaciones sexuales,
Los principales destinos son países con legislación y autoridades permisivas que fomentan un contexto de impunidad para tratantes. Se puede clasificar en adultos y turismo sexual infantil. En el primer caso existe por lo general un consenso entre quienes ofertan y consumen. En el segundo se trata de una práctica ilegal porque los pacientes buscan tener sexo con menores de edad. Un problema mundial. Hablando de México, yo te decía, estas ciudades donde eran paraísos del turismo normal, pues bueno, ahora hay una mayor cantidad de prostitución, una mayor cantidad de abuso de niños, una prostitución mayor de mexicanas y de extranjeras. Según la Organización Internacional de Migraciones y Turismo, cada año unos 600 millones de personas, en su inmensa mayoría hombres, viajan a distintos destinos del mundo para tener sexo con menores de edad. De acuerdo a la información que se tiene, las agencias de viaje ofertan hacia otros países estos paquetes. Generalmente a países ricos donde los turistas tienen interés en viajar a México precisamente con estos fines. Mire, ¿qué tan grave es el problema? Los expertos nos señalan que podría haber hasta más de 20,000 niños involucrados en estas redes de pornografía, de tráfico sexual y también de turismo sexual en nuestro país. En el caso del turismo sexual infantil son los puertos los que generalmente tienen atracción para este tipo de situaciones, tal es el caso de Acapulco o Veracruz. Y en el caso específico de pornografía infantil, de prostitución infantil, son los estados del norte del país. Y algunas ciudades específicamente son Ciudad Juárez y Tijuana. Ese tipo de situaciones se generan en Cancún, en estas ciudades del Caribe de nuestro país. Pues bueno, es sabido que hay un comercio grande de menores en cuanto a trata de blancas y sexo con niños. Desafortunadamente este turismo negro, ya sea por morbo o por crear conciencia, además del turismo sexual, va en aumento en México. De hecho, ¿sabía usted que en Mazatlán usted puede pagarle a un taxista para que le lleve a ver las casas donde viven los narcos o donde hubo un enfrentamiento, incluso donde los mataron? Toda esta violencia que se está viviendo en el país claramente tiene que impactar el turismo. Ni hablar de estas alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos, básicamente diciéndole a los estadounidenses pues que no viajen a México o que tengan mucho cuidado. Lluvia de balas, rastros de sangre de una violencia que no tiene rostro. Es parte del acontecer en México. 14 alertas fueron emitidas por Estados Unidos como medida de seguridad para sus connacionales. Los consulados estadounidenses en Reynosa, Ciudad Juárez y Monterrey suspendieron en 2010 en 2 ocasiones sus servicios por falta de seguridad, emitiéndose alertas regionales en las que se solicitaba la restricción de viajar a estas zonas. Washington emitió una alerta a sus ciudadanos en la que señalaba que la violencia en el país se ha incrementado y es imperativo que los ciudadanos de Estados Unidos comprendan los riesgos en México. Los atentados en Ciudad Juárez a funcionarios del país vecino dieron paso a la salida de familiares estadounidenses en 6 de sus 9 consulados fronterizos. La recomendación por parte de Estados Unidos fue evitar cruzar a ciudades fronterizas, advirtiendo que hombres con pistola arrebataban los vehículos a los particulares y que las carreteras de la zona estaban siendo bloqueadas. Canadá, España y Francia también lanzaron alertas que anunciaban no hacer visitas innecesarias debido al clima de violencia que se vive en varios estados del país. Por su parte, México hizo públicas algunas recomendaciones para los turistas que viajan a Guatemala, debido a la ola de delincuencia que se ha suscitado, para evitar así viajes por carretera, optando transporte aéreo. Proyecto 40, Corina Ortega. Amigos, amigas, se nos acabó el tiempo, pero los quiero dejar con una última reflexión. Aunque el gobierno insista que la violencia que sufrimos en el país no está teniendo un gran impacto
en el turismo mexicano o que el presidente declare el 2011 como el año del turismo, claramente tenemos que esperar, ya sea a corto plazo, en los siguientes meses o en los siguientes años, que va a reducir el turismo, particularmente el turismo extranjero en México. A mí lo que me preocupa es que vaya en incremento este turismo negro o turismo de morbo a la luz de lo que está pasando, no solamente por la imagen que da del país, pero también el impacto que tendría en la industria del turismo. Lo que sí sería interesante es si este turismo negro podría crear conciencia no solamente en los extranjeros, sino, por ejemplo, crear conciencia aún en nosotros, en los mexicanos, de lo que está pasando en nuestro país. A mí lo que me preocupa es que ahora los extranjeros van a venir a México para ver en San Fernando las fosas donde enterraron a 200 personas, o en Tijuana ir a ver los lugares donde el pozolero cocinaba a sus víctimas. Eso es lo que me preocupa mucho la imagen del país y lo mucho que se va a tardar en recuperarse la industria del turismo. Amigos, se nos acabó el tiempo. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.